lo aprendimos en el libro de Berechit, libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18. Asimismo, él tenía que tener el linaje del trono de David. Y eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13. Asimismo, una de las profecías preponderantes por demás extraordinarias que quiero que estudiemos hoy es que el rey tendría que venir a Jerusalén, la ciudad santa, montado en un pollino. Y eso lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, y en el Nuevo Testamento, en la Tanakh, en el libro de Johanán, capítulo 12, versículos 14 y 15. Entonces, entraríamos, ya vamos a estudiar esta profecía que no la estudiamos en el seminario anterior, y entraríamos a estudiar esta que me parece muy importante, que es otra profecía del cumplimiento, que es que fue rechazado por su propio pueblo. Y eso lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 8. Asimismo, les había enseñado que su cuerpo no sería quebrantado, sus huesos no serían rotos. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 46, donde por mandato levítico, por el mandato del Padre, el, eh, el siervo pascual o de Pesach no se le podrían quebrar los huesos. Por ende, a nuestro Señor y Salvador, que es nuestro siervo, que es nuestra expiación real, no se le podían romper los huesos, y eso lo encontramos en la Tanat también. Amén. Otra profecía importantísima, bueno, esto lo encontramos en el libro de Juan, después del capítulo 16, lo encontramos en el capítulo 17 y 18, pero también en el libro de Mateo capítulo 26, etcétera. Amén. Ah, la perforación de su costado. Eso está en el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Resucitó de los muertos al tercer día, como está profetizado en el Salmos, libro de Salmos, capítulo 16, versículo 10. Y fue un sacrificio por nuestros pecados. Eso está en el libro de Isayahu, libro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 12. Amén. Entonces fíjese cómo en estas pequeñas, eh, cortas profecías, nosotros podemos hacer entender a los judíos que el Mashiach, nuestro Mashiach, Yeshua, Yahshua HaMashiach, sí es el Mesías de verdad. Amén. Pero si el cristiano no tiene elementos, si el cristiano no tiene herramientas, no tiene conocimiento, Oseas 4:6, por eso es que muchos no creen, porque no hay bagaje cultural en la palabra para poder presentar defensa del evangelio y de nuestra fe. Amén. Así que vamos, por ejemplo, vamos a estudiar, me gusta mucho esa profecía sobre el pollino que realmente me parece por demás extraordinaria. Venga el libro de Zacarías, por favor. Libro de Zacarías, capítulo 9, por favor. Vamos a leerlo allí. Y me parece de verdad hermoso. Esto me toca el corazón porque de verdad que es algo realmente maravilloso. Libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice, el futuro del rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Venga por favor al libro de Matillahu, capítulo 21, por favor, versículo 5. Podemos ir también al libro de Juan, capítulo 12, versículos 14 y 5. Entonces, 14 y 15, perdón. Libro de Matillahu, por favor, capítulo 21, versículo 5, pero permítame estudiamos un contexto aquí. Mire lo que dice. Los judíos esperaban a su Salvador, al rey, al libertador. Pero la idea del libertador que ellos tenían era un libertador guerrero, un libertador que viene con un ejército,
lo que los judíos no entienden de esta palabra profética es la humildad. Ningún general de ningún ejército poderoso entra en un pollino, porque el pollino denosta falta de humildad, falta de conocimiento. El pollino es fuerza bruta, el pollino es terquedad. ¿Hay alguien aquí? ¿Y por qué entra entonces en un pollino? Porque el pueblo que conoce la Torá, que conoce la palabra, es un pueblo que si no se humilla ante el Padre, que si no se humilla ante la Torá, ante la palabra, es un pueblo bruto, con la fuerza de la palabra, pero sin la contundencia del poder, la realidad y el poder del Eterno. No sé si usted me está siguiendo. Mire cómo dice la palabra. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. O sea, no iba a faltar. La palabra profética se iba a cumplir. ¿Cuántos decimos amén? Justo y salvador. Mire, escuche. Libertador le hace. Humilde, eso es lo que ellos no entendieron, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mira cómo la palabra es completa. Aló, venga por favor, libro de Matillahu capítulo 21. Estamos felices, estamos aprendiendo algo hoy. Le di los versículos anteriores, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos entender que la palabra es veraz, aló, y que nosotros tenemos que entender todo el contexto. Aleluya. El título que tengo yo aquí en la Tanaj, en mi Biblia, es la entrada triunfal. Estamos aquí. En versículo 5 dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Se cumplió o no se cumplió? Leamos el contexto. Estamos nosotros en el capítulo 21, versículo 1, venga conmigo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yahshua envió a dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Zacarías 9:9. Amén. Mire, amados, quiero que entienda algo aquí poderoso. Nunca la palabra del Eterno va a ser como usted quiere. La revelación de la palabra nunca va a ser como usted quiere. Y Dios tampoco va a ser como usted quiere. Dios va a ser como Él dijo y como Él quiere. Amén. Entonces, se cumplió la palabra. Estamos acá. Un contexto maravilloso que igual está en el libro de Johanán capítulo 12. Y terminemos con esto por hoy. Fue rechazado por su propio pueblo. Todos sabemos que es real, pero leámoslo en las profecías. Libro de Salmos, por favor. Libro de Salmos capítulo 69. Libro de Salmos capítulo 69, versículo 8. Y me impresiona muchísimo la manera como lo expresa. Mire esto. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aló, oiga, qué impresión. Está claro. Hay dos capítulos, mejor tres, que quiero que usted lea en casa. El libro de Johanán capítulo 6. Cómo los mismos discípulos que comían con él, los mismos discípulos que dormían con él, los mismos discípulos que conocían la doctrina de él, se apartaron de él. Porque les pareció demasiado difícil creer en lo que él les decía, en lo que la palabra dice. Se cumple la palabra de cómo nuestro Señor y Salvador fue rechazado por sus propios amigos, por sus propios hermanos. En el libro de Mateo, Matillahu, capítulo 23, hay un ejemplo preponderante, redundante, puntual, donde incluso después del versículo 40 les llama hipócritas, sepulcros blanqueados, que no conocen el amor de Dios, que desconocen la misericordia, la paz. Bueno, les dijo muchas cosas.
porque eran de verdad muy obtusos, sin hablar mal de ellos, Dios me guarde. No, estoy poniendo el ejemplo porque para que el Señor le diga a un amigo, le diga a un siervo, le diga a un profeta, le diga a un fariseo, a un saduceo, a un escriba, hipócrita, sepulcro blanqueado, wow, es porque la cosa estaba bien fuerte, ¿verdad? Y notamos, repito, cómo en el capítulo de Juan 6 las personas lo abandonan. Son palabras proféticas que cuando usted las comparte con un judío ortodoxo, las comparte con alguien que no cree en nuestro Señor y Salvador, le van a poner a pensar. Amén. Ahora, concluimos con lo siguiente. Muchas personas solo le sirven al Señor por lo que Él les puede dar. Te lo repito, muchas personas le sirven al Señor por lo que Él les puede dar. Los que le amamos verdaderamente, como tú y como yo, nos acercamos a Él porque le amamos y somos pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu porque seremos saciados. Amén. Porque necesitamos de Él. Amén. Pero hay otras personas que se acercan a Dios para ver qué le pueden sacar también. O se acercan a ti o se acercan al Evangelio para ver qué pueden sacar. Esos también desconocen a nuestro Señor y Salvador, que se dio completo y lo he venido enseñando en el libro de Lucas capítulo 7, ¿lo recuerdan? Ese versículo 22, y a los pobres les es compartido el Evangelio. Amén. Para que una persona reciba todo lo que necesita del Padre, para que una persona no sea parte de él, lo que tiene que tener ese Evangelio, palabra y más palabra, palabra y más palabra. Nosotros debemos de tener mucha palabra dentro de nosotros. Debemos de tener un depósito profundo de palabra. Debemos de estudiar esto profundamente. ¿Por qué? Porque Él vino humilde y manso. ¿Y sabe por qué los cristianos a veces responden cuando les tocan la herida, les ponen el dedo en la llaga o se les exhorta? Porque no tienen palabra. La única manera para nosotros poder llegar a ser humildes como nuestro Señor y Salvador es porque Él era la palabra. Y si nosotros tenemos la palabra abundando en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros vamos a ser humildes y mansos. No vamos a pagar con la misma moneda, no vamos a ser iguales. Vamos a amar a nuestro prójimo, como dice Mateo capítulo 5 y Mateo 6, porque tenemos que hacerlo, porque esa es la ley y los profetas. Amén. Entonces no vamos a ser desconocidos. Pero el problema es que nosotros nos dejamos llenar de nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, nuestros propios argumentos, nuestro propio trabajo, nuestro propio cansancio, nuestra propia necesidad. Y cuando alguien nos exhorta en la palabra, o en la iglesia nos exhorta el pastor, o la misma palabra nos exhorta, nos sentimos mal. La palabra es la que nos bendice, diga, la palabra es la que me bendice. La palabra es la que me sana. La palabra es la que me prospera, si abunda en mí. Necesitamos tener mucho depósito de palabra, porque la palabra es la que me llena de humildad y mansedumbre. Y termino diciéndole esto: la humildad y la mansedumbre es el poder de Dios en la tierra. Porque si nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, hubiera respondido como Él debiera haber respondido, no hubiera quedado la tierra, la hubiera borrado. Pero en la cruz Él les dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado, decía Esteban en Hechos capítulo 7, cuando estaba siendo asesinado a piedra. ¿Me estoy explicando? No les tomes en cuenta este pecado. Señor, es que no saben lo que hacen, lo dijo en la cruz. Señor, perdónalos. Eso se llama el poder de Dios. ¿Cómo se llama? Amor. Amor, humildad y mansedumbre, lo cual desconocieron sus propios hermanos. Y lo vemos en el Salmo. Me impresiona esto. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Por qué? Mírelo, ahí está el versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los de nuestros que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, los propios hermanos te dieron la espalda. Usted lo puede recordar en Lucas capítulo 7, cuando está la fiesta de Pesach. Está nuestro Señor, iba a la celebración, los propios hermanos, dice la palabra, Lucas 7, no creían en Él. Sube a la fiesta,
porque nadie que quiere darse a conocer se esconde. Y él le dijo, todavía no es mi tiempo, pero cuando sea mi tiempo voy. Y en efecto vino a la fiesta. ¿Estamos acá? En Lucas capítulo 7. Entonces nosotros debemos entender esto. Termino diciendo, pedirle a nuestro Padre Celestial que nos revele su palabra. Pedirle a nuestro Padre Celestial que nos entregue su Ruach HaKodesh, nuestro Señor el Espíritu Santo. Pedirle a nuestro Señor el Ruach HaKodesh que nos recuerde toda esta palabra profética de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Amén. Tengo más de 300 profecías que quiero compartir contigo para que podamos compartir, podamos hablar de nuestro Señor y Salvador como Mashiach, como Mesías, con cualquier persona. Mire, hay una pregunta y luego le voy a compartir a usted. Los ateos, ellos son los que más necesitan de palabra. Y si alguno de ellos te dice, bueno, ¿y de dónde vino Dios? ¿Usted qué le va a decir? Otros más atrevidos le van a preguntar, ¿de dónde salió Dios? Y si usted no le sabe decir, otros más atrevidos le van a preguntar a usted, oiga, ¿y quién creó a Dios? Y si nosotros no tenemos el conocimiento y el bagaje espiritual y cultural de la palabra, pues vamos a quedar bloqueados. ¿Usted sabría responderle eso a un ateo? Pues déjeme decirle que Dios no ha sido creado. Él es todopoderoso. Es un Dios majestuoso, grande. No viene de ningún lugar. Siempre ha estado ahí. Pero se lo voy a enseñar con más calma luego, cuando terminemos el estudio de las profecías. ¿Por qué le insinúo estas preguntas y le asevero las respuestas? Porque nosotros debemos de conocer de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Quién es nuestro Señor y Hacedor? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Y quién es nuestro Padre Celestial? Y responder a cualquier persona defendiendo el Evangelio sin titubeo. Amén. Otra cosa, ya he terminado, pero que nosotros, algo que atenta contra nuestro Señor y Salvador son los diezmos. Pues dicen que son del Antiguo Testamento. No, ya les comprobé bíblicamente que en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, yo soy el mismo, yo no cambio de parecer. Vosotros me habéis defraudado, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Y en Mateo capítulo 23 versículo 43 les estaba hablando, él habla del diezmo. Siempre que enseñaba, usted lo puede ver en Juan 6 y en Juan 7, estaba frente al arca de las ofrendas. En Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, estaba frente al arca de las ofrendas. Cuando él juzgó cómo daban las personas, estaba frente al arca de las ofrendas. Cuando juzgó el corazón de la viuda pobre, estaba frente al arca de las ofrendas. No sé si me estoy explicando. Entonces, tenemos que saber presentar defensa del diezmo, porque el diezmo es Yahshua HaMashiach, que es lo que no nos han enseñado. ¿Y dónde está escrito eso? En el libro de Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahí está el diezmo, es Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Y si alguien habla en contra del diezmo, entonces está hablando en contra de la palabra, está hablando en contra de Jesús, de Yahshua HaMashiach. ¿Y cómo se va a salvar? Dígame a eso. Pues tenemos que aprender esto, amén. Si alguien nos habla mal del diezmo, por eso les he enseñado, presentemos defensa al Evangelio. Si alguien nos habla de que Dios no es Dios, presentemos defensa al Evangelio y presentemos defensa a nuestro Padre Celestial. Si alguien nos habla en contra de Yahshua HaMashiach, que no es el Mesías, tenemos que presentar defensa de nuestro Señor y Salvador y por eso tenemos que aprender palabra. Amén. Así que vamos a pedirle al Padre que nos recuerde todo lo que les dije anteriormente. Si tú me estás viendo, no viste el seminario anterior, por favor míralo en Chabad ahí. Si no, estudia, porque por eso repetí alguna de las citas que hayamos tratado, y no te despegues de la sintonía porque vamos a continuar enseñando más de 300 profecías bíblicas de la Tanakh, del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, que se cumplieron en nuestro Señor y Salvador, y que no hay ningún hombre sobre la tierra hoy en día que las pudiera cumplir. ¿Por qué? Porque ya no alcanza el tiempo. El único tiempo que había es cuando nuestro Señor y Salvador vino. Una de esas señales fue la estrella. ¿Cuánto lo recuerdan? La estrella del norte que marcó el tiempo. Amén. Ahí estaba marcado. Usted lo puede leer en el libro de Mateo capítulo 2. Aleluya. Seguimos hablando de profecías del cumplimiento de que Yahshua es nuestro Mashiach. Amén. Incline su rostro. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Toda la gloria y toda la honra son y serán siempre para ti. Gracias por este bagaje cultural de tu palabra. Gracias porque tenemos las herramientas para presentar defensa de ti. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador. Papito lindo, gracias. Guárdanos de todo orgullo, de todo mal, de todo peligro, de todo ataque del maligno.
y permítenos ser tus verdaderos siervos y presentar siempre defensa de ti. Recuérdanos lo que hemos escuchado en la Tanat, lo que hemos escuchado en la Torá, en la ley y los profetas, lo que hemos escuchado en la iglesia, Padre, para poder hablar de ti y presentar defensa. Danos memoria, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Danos memoria de las citas bíblicas, porque es con las citas donde se comprueba en la ley y los profetas, la Torá y los profetas, donde se cumple tu palabra profética. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, terminamos por hoy. Vamos a presentar la honra a nuestro abacados. Amén. Y vamos a ofrendar y a diezmar.